Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos a un video más, en este caso sobre asientos contables para el libro diario, para hacer en el libro diario. Bueno, lo que vamos a estar viendo en este video van a ser una serie de pasos, ¿sí? Todo bien sistemático, para ayudarlos y ayudarlas a ustedes en lo que son los primeros pasos, ¿sí? Para poder hacer asientos contables en el libro diario. En particular, como vamos a estar en toda la cursada, vamos a estar haciendo ejercicios, ¿sí? O sea, de enunciados que yo voy inventando, voy armando, ¿sí? En la vida real no cambia demasiado, ¿sí? Tal vez lo que cambia es que todos los datos que yo les doy no están todos juntos, sino que cada uno lo tiene que ir a buscar a diferentes lugares, ¿sí? Pero todo, como ya aprendimos, está basado en los documentos comerciales, ¿sí? Si hay una venta, será una factura de ventas. Si hay un cobro, será algún recibo que pudimos dar o algún comprobante de transferencia que nos hayan mandado o algo por el estilo, ¿sí? Pero siempre hay documentos comerciales. Por esa razón, para mí fue importantísimo trabajar todo eso antes. Bien, bueno, pasemos directamente a estos pasos, ¿sí? Que en mi caso son seis pasos para ayudarlos a ustedes a hacer los primeros asientos en el libro diario. La pregunta es, ¿hace falta seguir siempre estos pasos? Bueno, la verdad que en la medida que una persona ya adquiere, ya interioriza, ¿sí? Todo este procedimiento, puede saltearse o puede simplificar o combinar varios pasos, ¿sí? En uno. De hecho, yo directamente trabajo sobre el libro diario, no hago todos estos pasos así, sino que ya conozco la mecánica y entonces lo hago directamente sobre el libro diario, ¿sí? Pero personalmente creo que es muy útil hacer esta seguidilla de pasos al principio como para poder incorporar bien la mecánica. Bien, vamos a ver, el primer paso se llama identificar las cuentas contables que intervienen, ¿sí? Nosotros vamos a leer el enunciado, ¿sí? De alguna operación comercial que haya sucedido y entonces lo que tenemos que hacer es identificar las cuentas contables que intervienen en ese movimiento. Todavía no nos importan los valores, los importes, los montos, las personas que intervienen, todavía no, ¿sí? No nos importan tanto. Lo que nos importa es identificar la cuenta contable, ¿sí? De toda esa información que nosotros teníamos en el plan de cuentas contables, elegir a ver cuáles vamos a usar para este asiento contable en particular. Para eso, fundamental tener el acceso, ¿sí? Al plan de cuentas contables, ¿sí? Y reconocer bien, entender bien esto. Para eso ustedes lo tienen, como mínimo lo tuvieron que haber leído con profundidad una vez, si no se complica, ¿sí? Entender esta clasificación, ¿sí? No es lo mismo una cuenta del activo que una del pasivo o que una del patrimonio neto, egresos o ingresos, ¿sí? No es lo mismo, son cosas diferentes. Si está debajo del pasivo significa que es parte del rubro del pasivo, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien, el segundo paso, ¿sí? El segundo paso es identificar a qué rubro pertenece cada una de esas cuentas contables que van a estar en el asiento, ¿sí? ¿A qué rubro? Y para eso, muy fácil, lo que vimos recién, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en el paso 1 identifiqué que voy a usar la cuenta de deudores morosos, me voy para arriba y el rubro contable que corresponde es el activo, ¿sí? Y así sucesivamente. Yo voy buscando la cuenta contable que, como yo les dije, está en color rojo, ¿sí? Y luego busco el rubro al que corresponde, ¿sí? Bien, ese paso es fácil. El segundo es fácil, de hecho, uno en general ya memoriza, ¿sí? Entendiendo la lógica de la cuenta, ya sabe a cuál corresponde con el tiempo. Bien, lo siguiente. El paso 3 sería determinar, esto es un poco complejo, ¿sí? Determinar si esta operación comercial hace que la cuenta contable aumente o disminuya su valor, ¿sí? Su cuantía. Esto es importante lograrlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo me compro un auto
y lo pago con dinero en efectivo, ¿sí? Bueno, en el paso 1 yo tendría que identificar cuál es la cuenta, que en este caso sería, cuáles son las dos cuentas, ¿sí? La primera sería rodados, ¿sí? El auto es un rodado, ¿sí? A los fines contables. Y la segunda, como dije que lo pago en efectivo, sería caja, ¿sí? Ahora, la idea es la siguiente, es hacernos la siguiente pregunta, es, primero, por un lado, la primera cuenta que identificamos que era rodado. ¿Yo tengo más o menos rodados que antes? ¿Sí? O aún mejor todavía, ¿la cuenta contable rodados tiene más valor o tiene menos valor después de esta operación? ¿Sí? Claro, como yo estoy comprando un auto, tengo más autos que antes, ¿sí? Entonces, la cuenta rodados aumenta su valor, ¿sí? Si yo estuviera, por el contrario, vendiendo un auto, ¿sí? Tendría menos autos que antes, entonces la cuenta contable rodados tiene menos valor. Y lo mismo con la segunda cuenta que había identificado, caja, ¿sí? Vamos para el ejemplo de yo estoy comprando un auto, ¿sí? Si yo estoy comprando un auto, tengo que pagarlo, en este caso con efectivo, ¿no? Entonces yo tengo menos efectivo que antes. Quiere decir que la cuenta caja disminuye, ¿sí? Es importante entender eso. Para esa parte yo puedo darles algunas ayudas, ¿sí? Algunas ayudas, algunos ¿cómo es? Consejos, algunos trucos, ¿sí? Sería, primero que nada, una buena pregunta, como ya les dije, es hacer esto, ¿cómo es? ¿Esta cuenta contable tendrá más o tendrá menos saldo, menos valor que antes? ¿Sí? Esa es la primera. La segunda es tener en cuenta que las cuentas del activo, del pasivo y del patrimonio neto es muy normal que aumenten o disminuyan, ¿sí? O sea, ahí vamos a tener que estar bien atentos. Ahora, las cuentas de egresos e ingresos llamamos en contabilidad las llamamos cuentas de resultados, ¿sí? De hecho, algunos otros profes, ¿sí? Les dicen resultados negativos o resultados positivos, ¿sí? Pero a mí me gusta llamarlo así, ¿sí? Egresos e ingresos. Y entonces, ¿cómo es? Las cuentas de egresos e ingresos, por lo general, aumentan. Siempre aumentan su valor. ¿Pueden disminuir? Sí, pueden disminuir, pero es rarísimo, ¿sí? Por lo general aumentan. Siempre son cuentas acumulativas, ¿sí? Van acumulando valor, ¿sí? Es raro que bajen, ¿sí? Entonces, ya con eso ustedes tienen alguna pista. Guarda, a la hora de decidir si una cuenta aumenta o disminuye su valor, no confundamos, ¿sí? Con esto que es muy normal que pase, ¿sí? Cuando uno está recién arrancando con contabilidad, uno piensa más bien si esta operación le hace bien o le hace mal a la empresa, ¿no? Entonces, si le hace mal a la empresa, tiene que bajar. No, 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 no. No nos hacemos la pregunta de si le hace bien o le hace mal a la empresa. Nos hacemos la pregunta de si aumenta o disminuye el valor de esa cuenta contable, ¿sí? Que es bastante distinto, ¿sí? Porque nos focalizamos en cada cuenta contable, ¿m? Por separado. Por un lado hicimos rodados, por otro lado hicimos caja, ¿sí? En el ejemplo que les di al principio. Bien, paso número 4. Este es facilongo, ¿sí? Este es fácil. Determinar si corresponde colocar los valores en el debe o en el haber, ¿sí? Claro, para esto ya tuvimos que haber hecho todos los pasos anteriores. ¿Por qué digo que es fácil? Bueno, porque nosotros en el paso 2, ¿sí? Determinamos de qué rubro es. En el paso 3 determinamos si aumenta o disminuye. Quiere decir que en el paso 4, mirando nada más la tablita esta, ¿sí? Ya vamos a saber si corresponde que vaya a la columna del debe o a la columna del haber, ¿sí? Vamos al ejemplo que di hace muy poquito. Me compro un auto y lo pago con efectivo, ¿sí? Yo me compré un auto que era de rodados, que es del activo, ¿sí? Entonces, yo tengo más rodado que antes, aumenta, por ende, rodados va a la cuenta a la columna del debe, ¿sí? Pero por otro lado, lo pagué con efectivo, que es de la cuenta caja, que también es del activo, ¿sí?
En ese caso tengo menos caja que antes, disminuye, ¿sí? Y entonces si un activo disminuye, va a la columna del haber. Así de simple, ¿sí? El paso 4 es seguir la tablita, nada más. Y obviamente la tablita esta ustedes la van a tener, para hacer los ejercicios lo van a tener. Bien, paso número 5. Determinar los importes, ¿sí?, que tendrá cada cuenta contable. Ustedes en el paso 1 eligieron cuáles son las cuentas contables que van a utilizar. Como mínimo, todo asiento contable tiene 2 cuentas, como mínimo, ¿sí? Puede tener más. Ahora tiene que decidir cuánto dinero corresponde para cada cuenta, ¿sí?, en este asiento contable. Entonces, ¿cómo es? Ahí lo que tenemos que hacer es leer con profundidad el enunciado, ¿sí? Si el auto valía 500.000 pesos, ¿sí?, ahí la cuenta rodados tiene 500.000 porque yo tengo más autos en 500.000 pesos, ¿sí? Y después la cuenta caja disminuye en 500.000 porque tengo 500.000 pesos billetes, ¿sí?, menos que antes. Bien, el sexto paso es pasar todo esto al libro diario en sí mismo, ¿sí? O sea, nos ponemos directamente a escribir toda esta información que fuimos clasificando, lo ponemos en el libro diario. Vamos a hacer un primer ejemplo, ¿sí?, un primer ejemplo de esto, y luego en el siguiente, o sea, cortamos el video acá, frenamos un poco, descansan un poquito y ya vamos a ver más ejercicios. El otro va a ser todos ejercicios. Bien, yo voy a poner acá los ejercicios y voy a poner acá el libro diario, ¿sí? Así tienen a pantalla partida. Espero no molestar con mi cara, ¿sí? Y entonces vamos a hacer el primer ejercicio, ¿sí? El primer ejercicio dice que el 1 de febrero, ¿sí?, de 2020 retiramos 5.000 pesos en efectivo de nuestra cuenta corriente del Banco Credit Coop, ¿sí? O sea, teníamos dinero en el Banco Credit Coop, en la cuenta corriente, nosotros vamos a un cajero automático, lo retiramos en efectivo, ¿sí? Nos quedamos con los billetes. Ya no hay más dinero en el banco, ¿sí? O sea, ya no hay más, quitamos esos 5.000, capaz que hay más, pero en definitiva nosotros quitamos 5.000, ¿sí? Y de repente tenemos 5.000 pesos en billetes. El cajero automático nos entrega, ¿sí?, acá le faltaba la S, nos entrega el comprobante de extracción, ¿sí?, del cajero automático, ¿sí?, redundante, número 122233. Bien, ¿cómo hacemos eso? Paso número 1, identificar las cuentas contables, ¿sí? Guarda, no confundir una cuenta corriente, una caja de ahorro del banco con una cuenta contable, son dos cosas diferentes, ¿sí? Paso número 1, identificamos la cuenta contable, las cuentas contables que intervienen. Bueno, yo dije acá que se trata de la cuenta corriente del Banco Credit Coop, entonces me voy al plan de cuentas, fundamental tener el plan de cuentas a mano, ¿sí? Me voy al plan de cuentas y si ustedes buscan, ¿sí?, van a ver que la segunda cuenta que está en el plan de cuentas se llama Banco Credit Coop cuenta corriente, ¿sí? O sea que yo ya sé que una de las cuentas que corresponde utilizar es esta. Luego, si ustedes se fijan, el ejercicio decía que estaba en la cuenta corriente del Banco Credit Coop y yo lo retiro en efectivo, ¿sí? Yo voy a tener efectivo. Entonces, nuevamente me voy al plan de cuentas y si ustedes se fijan, hay una cuenta que se llama caja que se utiliza para los movimientos de dinero en efectivo. Claro, yo ahora tengo más dinero en efectivo, así que tengo que asentarlo ahí. Así que el primer paso, ya identificamos caja y Banco Credit Coop cuenta corriente. Esas son las únicas dos cuentas contables que intervienen en este ejercicio. Segundo paso, ¿sí? El segundo paso, como nosotros habíamos visto, es identificar a qué rubro contable pertenecen cada una de estas. Y bueno, es fácil. Las dos están debajo del activo. Las dos son del activo, ¿sí? Tercer paso, identificar si aumentan o disminuyen, ¿sí? Bueno, es fácil porque un poco ya les di el ejemplo anteriormente, ¿sí?
La cuenta del Banco Credit Coop va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir porque voy a tener menos saldo que antes. Y la cuenta caja va a aumentar porque voy a tener más billetes que antes, ¿sí? Siguiente paso. El paso número 4 era, lo voy a poner acá si lo pueden ver, era determinar si lo tenemos que poner en la columna del debe o en la columna del haber. Yo les había dicho que la cuenta contable caja, ¿sí? De repente voy a tener más dinero en efectivo, ¿sí? Entonces es un activo que aumenta y va al debe, ¿sí? Ya sé que la cuenta caja la tengo que poner en el debe, ¿sí? Y luego, la segunda cuenta contable, guarda que esto hay que hacerlo tantas veces como cuentas contables intervengan en el asiento contable, ¿sí? La cuenta, el Banco Patagonia cuenta corriente es una cuenta del activo que disminuye, porque yo retiraba dinero de ahí, ¿sí? Y por ende va a la columna del haber, ¿sí? Bien, el, el último paso, ¿sí? Que yo les comentaba acá, perdón, el quinto paso, disculpen, es determinar los importes, ¿sí? Para cada cuenta contable, que en este caso es bastante fácil, ¿sí? El ejercicio decía que eran 5.000 pesos en efectivo, ¿sí? Entonces, ambas cuentas contables, si son solo dos cuentas contables en todo el asiento, las dos van a tener el mismo valor, porque hay que cumplir el principio de la partida doble, que el debe tiene que ser igual al haber. Así que no hay mucha duda, ¿sí? Las dos van a valer 5.000 pesos en esa operación, ¿sí? Y lo último es confeccionar el libro diario en sí mismo. Entonces, vamos a poner, vamos a hacer el libro diario, ¿sí? Fíjense, yo acá puse ya la hoja número 1, ¿sí? Ya inauguré la hoja. Tengo que poner la fecha. ¿Sí? Primero abrí el asiento número 1, ¿sí? Eso ya está. Luego tengo que poner la fecha, que en este caso es el 1 de febrero. No es un medio, es el 1 de febrero del 2020, ¿sí? Ahí está, 1 de febrero de 2020. La fecha la pongo en el mismo asiento, en el mismo renglón donde va la primera cuenta contable, ¿sí? Tengo que poner la cuenta que corresponde al debe, ¿sí? Primero van todas las cuentas que corresponden al debe. Entonces nosotros habíamos dicho que al debe iba caja, ¿sí? Por un total de 5.000 pesos. No, 5.000. Ahí está, 5.000 pesos. La segunda cuenta contable que tengo que poner es la que va al haber, pero que de hecho yo ya le pongo los 5.000 acá, ¿sí? La cuenta es Banco Credit Coop, cuenta corriente, ¿sí? Pero hay que tener un detalle porque dejamos una pequeña sangría, ¿sí? Dejamos una pequeña sangría que de hecho a mí me gustaría en este caso, bueno, no, está bien. Le vamos a dejar 5 renglones, ¿sí? 5 renglones. 5 espacios de la barra espaciadora, ¿sí? En las planillas de cálculo, cualquier programa que utilicen para planilla de cálculo, sea LibreOffice Calc, Excel, Microsoft Excel o lo que sea que use iOS, que no tengo ni idea, ¿cómo es? Hacemos 5 espacios, ¿sí? Porque no funciona, el tab nos cambia de celda y no queremos, ¿sí? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y ponemos la letra A, un espacio, ¿sí? Y ahí ponemos el nombre de la cuenta contable, que es Banco Credit Coop. Sí. Fíjense que es muy importante que la manera en que está escrito la cuenta sea exactamente igual a la manera en que está escrita la cuenta contable aquí, ¿sí? Es más, yo podría copiar y pegar, ¿sí? Acá me sobró un punto, por lo que vi, ¿sí? Sería así, A, un espacio, Banco Credit Coop. ¿Por qué lo ponemos? ¿Por qué tiene esta sintaxis, esta forma de escribir? Porque usted se tiene que hacer una idea que a la hora de leer, ¿sí? El asiento uno diría, ah, mirá, 5.000 pesos que van desde la caja, o sea, que fueron desde la caja provenientes del banco, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Se lee así, caja a bancos, aunque en realidad viene de banco hacia caja, pero bueno, es la manera que tenemos de hacer la contabilidad.
¿Terminamos? No, no, porque si ustedes recuerdan, ¿sí? Hay toda una serie de normas para hacer bien el asiento contable en el libro diario, ¿sí? Eso lo vimos en un video anterior, en la clase pasada. Y bueno, ustedes tienen que respetar todo eso. ¿Qué nos está faltando? Bueno, dos cosas. Primero que nada, poner las observaciones, el detalle, ¿sí? El detalle que corresponde a cada asiento contable, que es fundamental porque gracias al detalle nosotros vamos a saber a qué se debe, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos que tenemos para poder hacer ese asiento contable, ¿sí? Fundamental en una inspección que nos pueda caer, ¿sí? Bueno, en este caso, como fundamentos, ¿sí? Tenemos un comprobante de extracción del cajero automático, ¿sí? Que es eso. Y entonces yo acá puedo poner según, ¿sí? Acá sí no importa que vayan ni en mayúscula, en minúscula, en lo que ustedes quieran, ¿sí? Según el comprobante de extracción del cajero automático, número bla bla bla, ¿sí? También está permitido poner la letra S y la barra, ¿sí? S con barra significa según. Podemos simplificarlo así. Es a gusto, ¿sí? Si ustedes ponen según, no hay drama. Recuerden que cada cuenta contable tiene que ocupar un solo renglón, pero los detalles, las observaciones que ustedes pongan, ¿sí? Después de la última cuenta contable, pueden ocupar varios renglones, no hay ningún problema, ¿sí? O sea, si yo pongo acá, no sé, no sé, compro, y acá llegué al final, vamos a poner ahí, pongo un guión, me voy para el otro lado, probante número de no sé qué cosa, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, podemos usar todos los renglones que hagan falta para los detalles, pero en este caso hay un solo comprobante, así que no nos complicamos con el tema. Bien, ¿terminamos? No. Para terminar un asiento contable es necesario cerrarlo. ¿Y cómo lo cerramos? Inaugurando el siguiente asiento contable, ¿sí? Por eso yo ya inauguré el asiento número 2, aunque no lo voy a hacer en este momento, ¿sí? Ya lo inauguré para dejar en claro que el asiento 1 ya está terminado, ¿sí? Bien, recuerden ustedes que hace mucho tiempo esto se hacía sí o sí a mano y por ende corríamos el riesgo de que alguien venga y meta alguna palabra más. Entonces por eso hacía falta cerrarlo. Si alguien va a hacer macanas, que haga macana en el siguiente asiento, no en el que yo hice, ¿sí? Bien, eso es todo por este video. Aconsejo que relajen un poquito, se miren alguna serie o escuchen alguna música que les gusta, se tomen un mate o lo que ustedes quieran, ¿sí? Y luego regresemos, así vemos los siguientes ejercicios. Les dejo un saludo, nos estamos viendo, chau, chau.